Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerda que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. También ten presente seguirme en mi página de Facebook, en donde estaré actualizando con escritos sobre economía, política y temas de interés, además de reseñas de libros. El día de hoy nos vamos a reunir alrededor del psicoanalista Sigmund Freud. Vamos a analizar una de sus grandes obras intitulada Tótem y Tabú. Vamos a explicar por qué para este estudioso de la mente humana un asesinato fue el origen de la civilización, las normas morales y la religión. De acuerdo con su mito, para Freud, el origen de la civilización puede fecharse míticamente con el crimen del padre de la horda primitiva, instrumentado por los hijos, hermanos, quienes por el odio generado a causa de la prohibición paterna de acceso a las hembras del grupo, atentan contra él, ocasionando su muerte, lo que trae como consecuencia, en una aparente paradoja, la conversión en ley que regula el pacto de los hermanos de lo que el padre prohibía en vida. La explicación de esta aporía, según Freud, reside en la aparición del sentimiento de culpa posterior al asesinato. Lo que se busca con la ley es borrar el crimen, expiar la culpa por el acto y simultáneamente reprimir la tentativa de recuperar el goce perdido que simbolizaba la existencia de ese padre primordial para el que no había límites. El intento fallido de la recuperación de este goce perdido, cuya pérdida irremediable es la base de toda cultura, surge por el asesinato de ese primer gran patriarca, de lo que en un lenguaje darwiniano podríamos aseverar era el macho alfa. Los estudiosos de la antropología durante el siglo XIX consideraban que las sociedades humanas, en su forma más primitiva, carecían de cualquier clase de moral sexual. Personajes como MacLennan y Bachofen llegaron a sugerir que entre los seres humanos, cuya organización colectiva era bastante rudimentaria, se vivía en una suerte de desenfreno sexual y de promiscuidad salvaje, desatendiendo incluso a la restricción sobre el incesto. Freud, en cambio, comienza su disertación aseverando que estas sociedades se plantearon con el más escrupuloso cuidado y la más dolorosa severidad de evitar las relaciones incestuosas. De hecho, toda su organización social parecía estar al servicio de este propósito, o haber sido puesta en relación con su logro. Los seres humanos primitivos, en la forma de organización colectiva más primordial, y sus creencias religiosas se centraron alrededor de la figura del tótem. La frontera entre un grupo humano y otro estaba delimitada por un tótem animal. Este animal totémico brindaba a la tribu un sistema de identificación social mucho más fuerte que cualquier vínculo sanguíneo.
El animal totémico no solo amparaba a los miembros de una tribu con un nombre, sino que era percibido como un padre que dictaminaba normas, interdicciones y restricciones. Era prohibido asesinar al animal totémico o devorarlo, a no ser que se diera en ocasiones rituales y con finalidades litúrgicas. Ahora bien, para Freud, el asunto más interesante del totemismo era que éste representaba un incentivo a la exogamia, es decir, a la prohibición de mantener relaciones sexuales entre miembros de una misma tribu, salvaguardadas por el mismo tótem. Toda la comunidad se organizaba en aras de castigar cualquier afrenta a la exogamia. La prohibición del incesto se tenía como una norma ancestral, primordial e irreductiblemente atañida al código totémico. El incesto era motivo no solo de vergüenza, sino de repudio total por parte de todo el grupo. Existía la creencia de que había que marginar al transgresor para que no fuese a caer la maldición sobre la tribu. Todas las mujeres en el seno de una tribu eran concebidas por sus coetáneos como familiares miembros de un mismo tótem. Por tanto, el contacto con madres o con hermanas estaba altamente supeditado al castigo. De lo anterior, Freud concluye que estos salvajes tienen un horror inusualmente grande al incesto, o son sensibles al tema en un grado inusual, y que combinan esto con una peculiaridad que permanece oscura para nosotros: reemplazar la relación de sangre real por el parentesco unido al tótem. Freud hace un paneo general sobre muchas culturas para poder entender el fenómeno de la restricción del incesto. Tal restricción está acompañada de muchas evitaciones. Una de las evitaciones más usuales y peculiares era la de que el yerno no podría asimismo encontrarse en soledad en un mismo espacio con su suegra. El psicoanalista entiende este fenómeno gracias a la inminente tensión sexual surgida porque la suegra vive un ocaso de su vida erótica y se identifica con su hija para reanimar su actividad sexual a través de ella, cosa que impulsa a la mujer mayor a fijarse sexualmente en su yerno. Por otro lado, el deseo reprimido del yerno hacia su propia madre, quien fuese su primer objeto de fijación sexual, es algo que lucha por salir y restablecerse. Por ende, se extrapola hacia la figura de su suegra. Este tipo de conclusiones arribaron a los estudios de Freud sobre la vida totémica gracias a sus investigaciones previas acerca de la sexualidad infantil. Tales estudios dictaminaron que los primeros objetos de amor erótico de los infantes eran miembros de su propia familia, concentrándose en la fijación edípica de los niños hacia su madre. Pero
Claramente, estos deseos terminan por ser reprimidos. Después de que el niño ha superado el miedo a que su padre lo castre y ha asumido los valores y las creencias de su figura paterna, traslada su deseo sexual hacia mujeres por fuera del círculo familiar. Sin embargo, los pacientes neuróticos sufren de inhibición y regresión, o sea, que no han logrado liberarse de las condiciones psicosexuales que prevalecieron en su infancia o han regresado a ellas. Posteriormente, en Tótem y Tabú, Freud nos introduce a la noción de tabú. Él comprende que el tabú reviste una naturaleza contradictoria debido a que está separado del grupo humano porque su carácter bien podría ser sagrado y por otro lado es un elemento contaminante que se tiene por sucio y por peligroso. El tabú está discriminado por todo el conjunto de las actividades cotidianas y es imperativo que nadie se le acerque. Tal restricción es vivenciada de forma tan natural que es posible que nadie ponga en tela de juicio tal norma, pues quizá, dentro de un sistema de creencias dado, se tenga a este código comportamental como algo natural e idóneo, dado desde el inicio de los tiempos. Entre los grupos más primitivos se tenía la plena conciencia de que existían algunas personas que estaban facultadas para entrar en contacto con el tabú, tales como reyes, sacerdotes y criminales. El tabú acarreaba una condición contaminante que podría hacer brotar en las personas un profundo sentimiento de terror. Freud especula que los primeros tabúes deben haber sido prohibiciones de la antigüedad primitiva, que en algún momento fueron impuestas externamente por la generación anterior. Estas prohibiciones deben haberse referido a actividades hacia las que había una fuerte inclinación. Los primeros tabúes se concentraron en el incesto y el asesinato del animal totémico, bases fundamentales para la producción de normativas morales posteriores. A raíz de esto, Freud concluye que quizá tales impulsos consistieron en los deseos más primitivos de la humanidad. Ahora bien, a partir de esto es que se decanta en la explicación de los castigos ofrecidos por la comunidad a los transgresores, pues persistía un férreo temor a que los miembros de la colectividad se aferrasen a sus impulsos inconscientes y peor aún, que esta regresión fuese contagiosa y se convirtiese en un fenómeno generalizado. Freud resume así pulcramente sus conclusiones, abro comillas. El tabú es una prohibición primigenia impuesta por la fuerza, por alguna clase de autoridad, desde el exterior y dirigida contra los anhelos más poderosos a los que están sujetos los seres humanos. El deseo de violarlo persiste en su inconsciente. Los que obedecen al tabú tienen una actitud ambivalente hacia lo que prohíbe el tabú. El poder mágico que se atribuye al tabú se basa en la capacidad de despertar la tentación y actúa como un contagio porque los ejemplos son contagiosos y porque el deseo prohibido en el inconsciente pasa de una cosa a otra. El hecho de que la violación de un tabú pueda ser reparada mediante una renuncia
muestra que la renuncia es la base de la obediencia al tabú. De acuerdo con Freud, quizá la sensibilidad moral desarrollada por la conciencia se abre paso gracias a que el sentimiento de culpa se va haciendo cada vez más reflexivo y racional. Muchos médicos, biólogos y antropólogos del siglo XIX quisieron relegar tales sentimientos morales a una propensión natural del ser humano situado en la organización de su aparato biológico. Por ejemplo, se llegó a pensar que la restricción del incesto surge por la imposibilidad para excitarse con familiares. En oposición a esto, Freud expuso que tales limitaciones al accionar humano se dan gracias a cómo históricamente se organiza el parentesco y, concatenado a ello, se introyectan ciertas costumbres que tienen un gozne sacro. De esta manera se configura todo el aparato psíquico. La humanidad primitiva vivía en pequeñas comunidades, cada una con tantas esposas como podía mantener y obtener, a las que habría guardado celosamente contra todos los demás hombres el alfa, el padre primitivo. O puede que haya vivido solo con varias esposas, como el gorila, por ejemplo, porque todos los nativos estaban de acuerdo en que solo se ve a un macho adulto, poseedor y monopolizador de las mujeres dentro de una banda. Cuando el joven crece, se disputa el dominio y el más fuerte, matando y expulsando a los demás. Se erige entonces como cabeza de la comunidad este alfa primitivo, animalesco, más vinculado al mundo de los simios, por así decirlo. Esta especie de macho alfa, entre comillas, es pontificada hasta convertirse en una figura paterna. Y entre los primitivos, la memoria de este padre primordial se yergue hasta trastocarse en el animal totémico. El animal totémico es adorado y tratado con respeto por toda la tribu. El ritual sacrificial que emplaza a dicho animal como sagrado, a su vez, posiciona al tabú de su asesinato, salvo para fines religiosos. La solemnidad que orbita en torno a este hábito bien podría considerarse como una de las formas más elementales de la vida religiosa. Desde el inicio, los hijos del padre original sentían algo ambivalente por su figura paterna, veneración y odio. Tal ambivalencia halla su raigambre en el complejo de Edipo. Freud asegura que el odio al padre que surge en un niño por la rivalidad por su madre no es capaz de dominar su mente sin inhibiciones. Tiene que contentarse con su antiguo afecto y admiración por la misma persona. El niño encuentra alivio del conflicto que surge de esta actitud emocional ambivalente y de doble cara hacia su padre, al desplazar sus sentimientos hostiles y temerosos hacia un sustituto de su padre. Sin embargo, el desplazamiento no puede poner fin al conflicto, no puede producir una ruptura clara entre los sentimientos afectivos y hostiles. Por el contrario, el conflicto se reanuda en relación al objeto sobre el que se ha realizado el desplazamiento. Se le extiende tal ambivalencia. Dicho esto, la horda primitiva fue reemplazada por el totemismo como modelo de organización social, debido a que el padre primordial generaba celos en su prole por el acaparamiento de las mujeres del grupo. Freud relata que un día los hermanos que habían sido expulsados se juntaron, mataron y devoraron a su padre.
y así acabaron con la horda patriarcal. Unidos, tuvieron el coraje de hacer y lograron hacer lo que les habría sido imposible individualmente. Caníbales salvajes como eran. No hace falta decir que devoraron a su víctima, además de asesinarle. El violento padre primigenio había sido sin duda el modelo temido y envidiado de cada uno de la compañía de los hermanos. Y en el acto de devorarlo, lograron identificarse con él y cada uno adquirió una porción de su fuerza. La comida totémica, que es quizás la fiesta más antigua de la humanidad, sería así una repetición y una conmemoración de este acto memorable y criminal, que fue el comienzo de tantas cosas, de la organización social, de las restricciones morales y de la religión. El grupo de hermanos caníbales de tiempos remotos sentían la misma ambivalencia que los niños durante la etapa edípica: amor por su padre e identificación con todo su poder por un lado, y por otro, odio, debido a que éste monopoliza la atención sexual de la madre, o en el caso de la horda primitiva, de las mujeres del grupo. Quizá el acto de asesinato haya resuelto definitivamente la situación de odio, pero se implantó la culpa por haber ejecutado tan macabra acción. El padre muerto tiene más poder que cuando vivía. Esto es posible porque sus normas se introyectan como ley endógena de vida, como un mandato autónomo y como un ethos. El tótem le recuerda a la comunidad que no debe entregarse a sus instintos más bajos. En Freud, las especulaciones se generalizaron muy rápidamente para abarcar a todos los miembros de la sociedad. Este concluye que la sociedad ahora se basa en la complicidad, en el delito común. La religión se basa en el sentimiento de culpa y el remordimiento que se le atribuía, mientras que la moral se basa en parte en las exigencias de esta sociedad y en parte en la penitencia exigida por el sentido del gremio. Recuerda que si te ha gustado el video puedes suscribirte. Nos veremos en una próxima ocasión.